NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Es indudable que este gobierno tiene un plan infinito de vaciamiento de algunos medios de comunicación, entre otros sectores. Pero lo más increíble es que este vaciamiento intenta hacerlo con una agencia de noticias nacional, una agencia de noticias que es la madre de todo el periodismo, que se llama Telam. Por tal motivo estamos en contacto con un delegado de ese medio, Esteban Giachero. ¿Cómo te va, Esteban? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, no, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, hoy van a llevar adelante una asamblea cerca de las 14, ¿no es cierto, Esteban? Sí, es así, nos vamos a congregar nuevamente en la asamblea debido a la situación de precariedad judicial que está intentando someternos el gobierno a partir del apriete a la sala quinta, que son los jueces naturales que fallan en nuestro caso, que ya han fallado sobre los primeros 5 y tienen casi 150 trabajadores más sobre los que tienen que fallar y sobre los que intenta que no sean reincorporados de manera definitiva a la agencia. Entonces, por ese motivo nos vamos a reunir hoy en asamblea y seguramente en los próximos días, quizás mañana, lo definiremos hoy, estaremos movilizando a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Vos sabés, Esteban, que la semana pasada conversamos con Carla Gaudensi, delegada también de Telam y por supuesto de Cipreva, y nos decía sobre este particular, que habían algunos despedidos que habían optado también por acogerse a la posibilidad de esa opción, y otros habían sido reincorporados, pero que en realidad nosotros no teníamos la certeza de que todavía existían problemas con este ítem. Sí, es así, esto surgió en los últimos días, al principio de final de la semana pasada, si bien los días no fueron hábiles, pero hubo muchos movimientos en la Cámara de Apelaciones, particular con Juan José Tala, que es el abogado del gobierno, incluso es asesor en el Ministerio de Producción y Trabajo, donde está buscando por todos los medios presionar a los jueces naturales de la sala quinta para que abandonen las causas que tienen que ver con Telam. O sea, son 10 expedientes, en uno ya se falló. Lo que se argumenta o intentan argumentar es que no hay conexidad entre los mismos, cuando lo único que cambia son los nombres. Digamos, en esta búsqueda del gobierno de que no vuelva a la composición original la agencia, que fue la que logramos después de 4 meses de paro y permanencia, por ese motivo es que nos volvemos a organizar y seguramente entrenamos un plan de lucha a partir del día de mañana. Ajá, en definitiva y en resumen, ¿son 150 los trabajadores que aún no han sido reincorporados? No, los trabajadores son reincorporados, tiene un fallo de primera instancia, tiene que fallar la sala. Ajá. ¿Sí? La sala de la Cámara de Apelaciones. Esa sala se ha expedido solamente sobre 5, tiene que expedirse sobre la otra cantidad de expedientes. Eso es lo que no está haciendo y eso es lo que está en peligro hoy. Ajá. Ahora entiendo. Los compañeros están trabajando, están cobrando su salario, están con tarea. Lo que falta es la confirmación de la Cámara, que es la confirmación definitiva. Te entiendo. Nosotros hemos tenido sobre unos casos testigos sobre el primer expediente de 5, han fallado a favor. El problema es que ahora la presión del gobierno les hace decir a los jueces que no hay conexidad entre la causa, cuando sí la hay, porque son los mismos sujetos del conflicto, son los mismos trabajadores. También el conflicto pasa por el orden salarial, ¿no es cierto, Esteban? ¿Tiene que ver con el congelamiento de haberes que está disponiendo el gobierno? Sí, eso sí, eso lo venimos nosotros en pleno conflicto. Cuando estalló en junio del año pasado, teníamos que empezar a discutir paritarias. Obviamente esa discusión se postergó. Una vez que logramos las reincorporaciones que te comentaba anteriormente y que a partir de los finales de octubre retomamos las tareas, no hemos logrado una mesa de negociación, la empresa se ha negado, no solo acá, sino en el resto de los medios públicos. Solamente logramos hasta el momento un 10%, que lo cobramos recién ahora, retroactivo enero, pero bueno, todo el mundo sabe que la inflación del año pasado fue casi del 50%, con lo cual nuestros salarios están devaluados casi a la mitad. En ese marco de ataque general también se metieron con nuestros salarios, con nuestras condiciones de trabajo y con el intento de precarizar nuestra tarea y efectivamente violentar el convenio colectivo de trabajo. ¿Cuál es el salario promedio de un trabajador de Telam? Entre los 25.000 y los 35.000 pesos, te diría 30.000, pero depende de la antigüedad, pero podríamos decir que sí, 30.000, 32.000 pesos es un promedio. Sí, exactamente.
Esteban, también el conflicto por este intento de vaciamiento que hace el gobierno para la agencia de noticias pasa por lo que ha sucedido con distintas secciones en las que trabaja Telam y distintas corresponsalías también en el interior del país. Sabemos que desde el año pasado, por intermedio de esta decisión gubernamental, muy penosa por cierto, han dejado de prestar funciones algunas corresponsalías en el interior y también, nos decía Carla, la sección radio. Sí, eso sí, la compañera Carla trabaja en esa sección, es trabajadora de esa sección, es la única sección, digamos, de la agencia que no ha retomado tareas, que incluso tiene a todo su personal licenciado. La empresa le dio licencia con goce de sueldo y demás, pero evidentemente en un intento de vaciamiento del sector se han llevado los equipos, los han guardado sin ninguna pretensión de retomar tareas en el área y seguramente con la idea de reubicar al resto de los compañeros que no tienen ganas de prestar tareas en otro lugar, que fueron contratados para trabajar en radio, son trabajadores y trabajadoras de radio, locutores, operadores, redactores, gente que se ocupa de eso y que no les han devuelto la tarea. Y en cuanto a la parte de las corresponsalías, fueron 6 las que cerraron. A partir del proceso de reincorporación logramos reabrir 3 corresponsalías, pero bueno, es una situación que vuelve a estar en peligro a partir de lo que te decía al principio, claro, de la presión judicial que está haciendo el Poder Ejecutivo sobre los jueces de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. ¿Recordás, Esteban, cuáles son las que faltan reabrir? Sí, la corresponsalía. Sí. En este caso tenemos reabierta la de Catamarca, falta Formosa, Chaco, y la de Viedma también se ha logrado reabrir. Ajá. Van a llevar adelante hoy una asamblea a partir de la hora 14 aproximadamente, y allí, como vos decías, seguramente van a decidir un plan de lucha que comenzaría mañana. Exactamente. Sí, un poco ese es el plan. Todavía no hemos tenido la reunión en el sindicato, pero es muy probable por cómo venimos viendo el panorama que debamos volver a las medidas de fuerza y hay un plan seguramente escalonado de lucha que tendrá el inicio en el día de hoy y con la idea de movilizar a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Esteban, te agradezco el contacto y te mando un abrazo, nuestra solidaridad con todos tus compañeros de trabajo. No, a ustedes un saludo y gracias por el espacio. Esteban Giachero, delegado, trabajador de la Agencia de Noticias Nacional Telam, comentándonos un poco la penosa situación que se arrastra desde mediados del año pasado, que tiene que ver con el vaciamiento que promociona, que promueve el gobierno macrista a través del Sistema Federal de Medios y Opinión Pública, gestionado por Hernán Lombardi. Un conflicto que tiene diversas aristas. Por un lado, el orden salarial. Recién nos decía que tienen los saberes congelados, los trabajadores de Telam, con un promedio de ingreso mensual de 30.000 pesos aproximadamente. Que hay secciones, como la de radio, que están cerradas y que piensa, según el gobierno, no reabrir. También hay corresponsalías que no están prestando funciones. Esteban recién hacía mención, por ejemplo, a las de Formosa y a la de Chaco. Y también que la justicia, que es absolutamente connivente con el poder político y económico, está realizando una trapisonda más, jugando a favor de ese poder hegemónico y en contra de los trabajadores en un tema muy límite, en un tema muy escabroso, muy sensible, como es la mantención de las fuentes laborales de manera genuina, de manera más efectiva, con certezas, y no siempre en la incógnita, en la duda, como lo que ocurre hoy en la agencia de noticias Telam. También Esteban, para culminar, decía que muy posiblemente a partir de hoy comience un nuevo plan de lucha en la Agencia de Noticias Nacional.